con este espacio de diálogo que ha sido organizado y liderado por estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, del pregrado de la Facultad de Jurisprudencia. Hoy en nuestra primera sesión contamos con la participación y la apertura del evento por parte del decano de la facultad, el doctor José Alberto Gaitán, quien nos dará unas palabras de bienvenida para después presentar a nuestro invitado, el magistrado Suárez. Adelante, doctor Gaitán, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ti, Lali, por invitarme a la apertura de este evento académico. Quiero saludar especialmente a nuestro magistrado invitado, el doctor Camilo Andrés Suárez Aldana, de la sección de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas de la JEP. Igualmente al doctor Felipe Lozano, de la subdirección del Fondo de la institución, de la JEP, igualmente a la doctora Carolina Gutiérrez, directora de Desarrollo. A ti, Lali, muchas gracias por igualmente estar al frente de este evento. Igualmente quisiera saludar a nuestros estudiantes del curso contemporáneo de la justicia, del pregrado de la Facultad de Jurisprudencia. Como me lo comentaste, pues para nosotros es especialmente significativo poder tener este espacio de diálogo en torno a el tema Sanar una Nación, la JEP, Justicia Restaurativa en Colombia y Acciones con Contenido Reparador. Este es un ciclo de conferencias que ha sido diseñado de manera conjunta con la Jurisdicción Especial para la Paz, con ocasión del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, al cual se suma la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Esta serie de conversatorios, como tú lo comentaste, Lali, 4 en total, buscan explorar el tipo de justicia que aspira a construir la JEP. Pues, a diferencia de la justicia ordinaria, más concentrada en la justicia retributiva, la Jurisdicción Especial aspira a la justicia restaurativa. Precisamente, a lo largo de las sesiones que tendremos ocasión de abordar, se analizará cómo la aspiración restaurativa de la JEP determina una nueva forma de participación por parte de las víctimas y nuevos actores transicionales, y asimismo, cómo esta aspiración será materializada en sanciones propias como los TOARs. Este espacio de diálogo entre la jurisdicción y la universidad hace parte de una práctica pedagógica innovadora que ha sido preparada desde tiempo atrás. Es así como un grupo de estudiantes del pregrado de jurisprudencia se han ocupado de revisar bibliografía y videos sobre los temas que serán abordados durante las sesiones, para formular preguntas que permitan orientar el diálogo con nuestros invitados. El día de hoy con el magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana. Simultáneamente, se han sostenido reuniones conjuntas con comunicadores de la JEP para que el cierre de este ciclo de conferencias sea precisamente la construcción de 8 piezas pedagógicas que serán difundidas por las redes sociales de los estudiantes. Estas piezas pedagógicas buscan plasmar en recursos creativos la forma en que fueron apropiados los 4 temas abordados en el ciclo de conferencias. Estamos seguros que tanto el diálogo con los invitados como la circulación de estas piezas pedagógicas crearán puentes que acerquen a públicos diversos al quehacer de la jurisdicción y de igual manera fortalezcan los vínculos de colaboración entre la academia y la JEP. Estamos honrados de su presencia. Muchas gracias por su participación y los mayores éxitos en estos 4 ciclos de conferencias. Muchas gracias. Doctor Gaitán, muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida. Con ellas damos por inaugurado nuestro ciclo de conferencias y pasamos a darle la palabra a nuestro invitado de hoy, el magistrado Camilo Andrés Suárez, que hace parte de la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad, como lo señalaba el doctor Gaitán. El doctor Suárez es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia,
especializado en resolución de conflictos de la Universidad Externado y Derecho Procesal Penal de esta misma institución. También cuenta con estudios en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Penal Militar de la Universidad de Granada, y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, en España, así como Instituto Berg en Derechos Humanos en Alemania. Adelantó estudios de maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Externado de Colombia, y por 24 años fue funcionario de la Jurisdicción Penal Militar, y en sus últimos años fue magistrado del Tribunal Superior de esta jurisdicción, en donde fue presidente durante 2 periodos. Cuenta con diversas publicaciones en Derecho Penal, Derechos Humanos y DIH. Es igualmente profesor universitario y hoy nos acompaña en su condición de magistrado de la JEP para presentarnos nuestra charla introductoria, en donde revisaremos las diferencias entre justicia restaurativa y justicia retributiva. Adelante, doctor Suárez, muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Bienvenido. Gracias, Lali. Muy buenos días, doctor Gaitán. Un especial saludo, muy complacido y honrado por esta invitación. A los distinguidos alumnos, a participantes y presentes a esta intervención. Un saludo muy especial desde la Jurisdicción Especial para la Paz a todos y cada uno de los magistrados que la integramos, con los mejores deseos y propósitos que esta jornada académica y las por venir sean lo más exitosas para ustedes. Quisiera empezar por señalar que fundamentalmente un punto de partida significativo en este tipo de intervenciones sobre lo que podría llamar uno de alguna manera una tensión que surge a partir de lo que son diseños penales o programas penales de contenido eminentemente retributivo o en contraposición a uno que tenga un contenido restaurativo. Tiene mucho en el fondo de la discusión el contenido de lo que se llama el populismo punitivo. Y es una consideración que fundamentalmente el diseño de la pena en los modelos penales se usa como un instrumento fundamental de reacción del Estado frente a expresiones criminales. Y pareciera ser, o evidentemente lo es, que con el paso del tiempo y particularmente en escenarios latinoamericanos y por supuesto en el caso colombiano, frente al surgimiento de expresiones criminales, reacciona ex post los gobiernos, los estados, el legislativo, incrementando penas o describiendo nuevas conductas con un incremento significativo de pena, bajo el entendido que a mayor punibilidad, mayor restricción de derecho a la libertad, es mucho más eficaz el sistema penal. Por supuesto, esta afirmación no es una situación de coyuntura, sino fundamentalmente es la expresión y las consecuencias del surgimiento de la pena y el diseño de la misma a lo largo de los diferentes modelos de Estado, de la expresión absolutista, el Estado liberal y por supuesto el Estado social de derecho. Muy del modelo medieval, muy del Estado medieval, la función carcelaria, la privación de libertad es expresión de justicia. Recuerden que en el escenario medieval tenemos un contenido muy de naturaleza inquisitiva, la concentración del poder, la teoría del teocentrismo, la sacralización del poder, la vocación de pecado de cara a la comisión de un delito en este modelo, pues conlleva fundamentalmente a que haya escenarios procesales de naturaleza inquisitiva bajo reserva sumarial y donde la concentración del poder judicial puede decantarse o sumirse en que quien investiga es el mismo que acusa y es el mismo que juzga. Y hay una visión pues muy de contenido metafísico, de la proyección de la vida y el entendimiento del pecado como un modelo penal que en últimas busca liberar de las personas de esa afrenta o esa comisión del crimen que ofende al rey, que ofende a la majestad de quien encarna el poder político en el momento, en consecuencia de la estructura de delitos de esa majestad, pero que se mantienen y se superan particularmente a partir de la Revolución Francesa,
con lo que conocemos con ese diseño del Estado liberal caracterizado por límites al poder punitivo del mismo, la tridivisión del poder que todos conocen ustedes como consecuencia de la libertad, la fraternidad, la igualdad, pero por supuesto el diseño del poder ejecutivo, legislativo y judicial como una separación, pero con una contribución armónica de los mismos. Pero quisiera destacar fundamentalmente de este modelo de Estado lo que es el principio de legalidad, que viene a fijar límites al poder punitivo del mismo. Y es un escenario donde el hombre legisla para el hombre, donde los límites de interpretación del derecho son la ley en sentido literal y en la estructura que él señala de la misma, pero la evocación constitucional resulta, por decirlo menos, exótica. Y esto lo afirmamos porque sin duda es un modelo de Estado en donde el hombre se coloca al servicio del Estado. Hay que preservar el Estado. Allí tienen escenario fenómenos de instrumentalización del hombre por parte del derecho penal y cómo la pena termina siendo una consecuencia. Dando un salto abismal en la historia, por supuesto muy a manera de prolegómeno en lo que vamos a abordar, el Estado social de derecho, pues nos trae un cambio significativo en la estructura y en la ecuación del modelo de Estado, donde el hombre se coloca en la cúspide y es el Estado el que está al servicio del hombre. Es decir, se soporta y se edifica sobre el principio de dignidad humana. Y ese principio de dignidad humana gravita no solo en el diseño, en la filosofía, en la esencia, en la estructura del modelo de Estado, sino también en los contenidos y el diseño del programa penal. Fundamentalmente, lo que queremos señalar es que la dignidad es el fundamento del diseño de la estructura de la norma penal, del proceso penal, y por supuesto se expresa a través de derechos y garantías que se destacan a lo largo de la Constitución. Por citar en algunas normas el artículo 16, el 26, particularmente el 29, y qué decir de los artículos 93 y 94, que vienen a estructurar un bloque de constitucionalidad que dimensionan este principio de dignidad humana, los derechos y garantías de quienes tienen acceso a un proceso penal. Pero de cara a lo que tiene que ver la pena, demanda una reconceptualización de la misma, en el sentido de que la pena no es una consecuencia, sino que precisamente es el punto de partida del estudio del derecho punitivo, del derecho sancionatorio. Y sobre una pregunta que es absolutamente válida es ¿cuál es el fin de la pena? ¿Qué es lo que busca usted con la pena? ¿Qué persigue con castigar? Eso que planteaba tanto Ferrajoli, que insiste en su obra Derecho y Razón, de castigar para qué, penalizar para qué. De la Revolución Francesa destacamos el nullum crimen sine lege como el principio de legalidad estricto, el nullum crimen ponae sine lege, elementos estructurales y fundamentales del principio de legalidad, pero particularmente en cuanto a la pena, la preexistencia de la misma. Pero si uno hace un recorrido de manera muy puntual, no tan apresurada como lo he hecho, va a encontrar que los modelos de Estado, independientemente de estas tres referencias de las que apenas he citado algunos puntos, la pena siempre termina en última siendo una consecuencia de la persecución por parte del Estado de quien ha cometido un delito y se enfoca puntualmente es en perseguir al delincuente, en sancionar al delincuente, en perseguir el delito y aislar a la persona que frente a la comisión del mismo merece un reproche. Y demanda entonces pues irnos un poco nuevamente atrás para entender entonces en esos diferentes modelos de Estado, inclusive en el estado de la cuestión, como posiciones kantianas de la pena, muy basadas en el retribucionismo, tienen aún vigencia y como poco a poco en contraposición los contenidos muy de la línea de Hegel, de contenidos de modelos penales restaurativos empiezan a abrirse camino. Particularmente porque quien termina, por decirlo de alguna manera, un poco desprestigiado en el modelo penal es la pena en razón de su efectividad y la capacidad que tiene de resocializar a quien ha cometido un crimen. Sobre lo cual en nuestro país pues necesariamente no hay que hacer un esfuerzo porque desde ya podemos anunciar que los sistemas penitenciarios en Colombia, por múltiples razones, no necesariamente el hacinamiento, que por supuesto es un elemento fundamental, pero su estructura, organización, programas de resocialización terminan siendo una ambición, pero no cumplen de manera efectiva con ese proceso de resocialización. Y en ese debate de la efectividad de la pena en el Estado liberal o en el Estado social de derecho, fundamentalmente
se discute es cómo incrementamos los marcos de responsabilidad desde el punto de vista de sanción o restricción de derechos. Pero observen ustedes que siempre la pregunta que se hace en los gobiernos o que se hace el legislativo en el momento es cómo responder con mayor restricción de libertad para evitar la comisión de ese delito o para castigar ese delito. Pero en última siempre está en el punto de discusión el delincuente, el delito y el impacto de la sociedad. Observen que mi referencia en los tres momentos que he citado nunca está presente la víctima. El debate en este momento no está en la víctima. Hacia 1936, más o menos en el surgimiento, en el desarrollo y diseño de la criminología clásica, Hans von Heyting planteaba fundamentalmente cuál era el papel de la víctima en un proceso penal. Y estoy hablando del año 36 del siglo anterior, donde se consideraba que la víctima era un estorbo en el proceso o que la víctima tenía una tendencia a mentir en razón del delito que había sufrido, de que era víctima, y eso podía alterar su estado emocional a la visión o la proyección o la dimensión de la misma. Es una discusión que inclusive parecería absolutamente rezagada y absolutamente superada, pero miren ustedes, en Ley 600, pero hoy en Ley 906, el sistema acusatorio colombiano aún pervive en ese tipo de discusiones, si en la lógica y en el diseño de un juicio adversarial, de un enfrentamiento de partes, la víctima aparece como un componente que puede romper esa igualdad de armas que hay en el diseño de los sistemas acusatorios particularmente puros. Pues Colombia adoptó un diseño, ustedes saben que tiene participación las víctimas, que tiene participación el Ministerio Público, pero una participación de las víctimas muy limitadas. ¿Cómo ha tratado el diseño penal tradicional a la víctima en últimas en los modelos procesales ordinarios? Pues siendo un poco extremo en algún momento de la historia como un estorbo. Posteriormente, con el surgimiento de la Ley 600 hacia el año 2002, la Corte Constitucional empieza a desarrollar una jurisprudencia absolutamente importante en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de las víctimas en una dimensión absolutamente consecuente con la dinámica del derecho internacional de los derechos humanos, con la dinámica del derecho internacional, y particularmente frente a la comisión de graves crímenes que supongan graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Y esto significa que la Corte entonces Constitucional colombiana empieza a pronunciarse que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y por supuesto a las garantías de no repetición. Y desde ese 2002, que es una decisión que tiene impactos tanto en jurisdicción ordinaria como en jurisdicción penal militar, en ese momento que se discutía particularmente en aquella época esa temática. Por favor, me agradecería cerrar los micrófonos. Gracias. En esa temática, que la Corte Constitucional pues vaya desarrollando poco a poco, cimentando una línea en donde los derechos de las víctimas están en esa dimensión, insisto, del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Aquí la dificultad es cómo se materializa, cómo se efectiviza esas garantías para las víctimas dentro del proceso penal, particularmente en el modelo ordinario. Si tienen una participación activa, protagónica a lo largo de todo el procedimiento o solo en una fase de él y a través de representantes, en fases de juicio con algunas limitaciones y solo puede aparecer de acuerdo a su interés en el incidente de reparación integral después de producida la sentencia. Pero miren que en últimas los modelos penales ordinarios generan un enfrentamiento, hay una confrontación absolutamente válida por la lógica del diseño de partes que sobre la lógica de igualdad de armas, de igualdad de oportunidades en el escenario judicial, presenta uno su teoría de caso, la fiscalía, y otro que ha de refutarla o presentar teoría de caso si lo considera o no, frente a un juez que se hace a la verdad, que se hace ante un escenario de un juicio oral público y concentrado. Pero ese enfrentamiento que surge es un Estado persiguiendo a un delincuente, tratando de lograr una condena, y por otro lado un defensor oponiéndose a la misma o buscando la inocencia o la absolución de su cliente, o en el mejor de los casos una rebaja punitiva, o si es que previamente no ha existido un preacuerdo, en fin. Pero
los modelos penales ordinarios vuelven a dejar de lado las víctimas que no terminan siendo protagónicas, sino el diseño penal, una vez más lo refiero, busca perseguir la comisión del delito. Incluso sobre una dimensión que lleva a una expansión mucho más importante es el debate de la construcción de la norma penal, particularmente si las normas penales deben apuntar a la protección de bienes jurídicos o por el contrario, entrar a sancionar la expectativa, el rompimiento de expectativas sociales de comportamiento, y con la sola norma y la expectativa social de comportamiento es suficiente. Pero fundamentalmente en estos modelos penales, la aspiración, el ideal, incluso frente a nuestro modelo penal ordinario, pues hay dos aspiraciones, es que la pena tenga un contenido de prevención general y un contenido de prevención especial. Y esa prevención general tiene que ver fundamentalmente con el impacto, con el llamado que hace el legislador a la comunidad, en el sentido de que quien cometa un delito puede estar expuesto a una pena que puede ir de 15 a 30, 40, 50 años, en tanto que la prevención especial tiene que ver mucho desde dos contenidos: una prevención especial negativa, que es la pena impuesta por el juez frente a la comisión de un delito, y particularmente, en lo que quisiera llamar más la atención, la prevención especial positiva, que busca la resocialización de quien ha cometido un delito. Pero nuevamente en esta presentación, miren que no está en discusión y los derechos de las víctimas, o como el concepto de prevención especial positiva en punto de un diseño que efectivamente, un diseño penitenciario que efectivamente satisfaga y realice la aspiración de principio especial positivo, garantice también los derechos de las víctimas. No, allí no están discusiones en ese tema. Y es esto lo que sirve de fundamento para decir que los modelos retributivos buscan retribuir, sancionar a quien comete un crimen. Desde la lógica de las teorías absolutistas, desde la visión kantiana de la retribución, lo que siempre ha estilado fundamentalmente es que aquel que comete un crimen, de acuerdo a la gravedad del mismo, debe sufrir y merecer el mismo daño o el mismo castigo de lo que sufrió. Incluso en una dimensión donde delitos absolutamente graves, ningún tipo de pena satisface, inclusive o nivela el daño causado. Pero de todas maneras, entre mayor entidad delictiva, entre el delito sea más grave, la respuesta punitiva es mucho más rigurosa. Y con eso se ha entendido fundamentalmente que los sistemas retributivos logran o alcanzan fundamentalmente sancionar la comisión de un crimen, generar esos conceptos o optimizar los conceptos de prevención especial negativa, prevención general, y que con el aislamiento del delincuente de la sociedad termina siendo suficiente. Pero una pregunta que surge allí es, bueno, ¿y qué pasa con los efectos de la comisión del crimen? ¿Qué pasa con el daño causado por los efectos de la comisión del crimen que se materializan en colectivos sociales o en personas particulares y concretas que fueron víctimas de la comisión de un delito? Y es una pregunta que surge fundamentalmente desde el propio diseño del acuerdo de paz. Y hagamos una referencia al respecto. Y entonces en el acuerdo de paz también se entra en discusión cuál es el modelo de sanción que responde más a las aspiraciones de un acuerdo de paz que busca, por encima de todo, consolidar una paz estable y duradera y recomponer el tejido social que se ha roto por efectos de la comisión de masivas y permanentes, sistemáticas, graves violaciones de derechos humanos a lo largo de más de 50 años para el caso del conflicto armado interno colombiano. Tal es la dimensión que en revisión constitucional del Acto Legislativo 01 de 2017, que crea el sistema o incorpora el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición a la Constitución Política colombiana, la Corte particularmente establece que lo que tiene que ver con temas de sanciones desde la perspectiva del acuerdo y desde la perspectiva del Acto Legislativo 01 de 2017 tienen una vocación normativa constitucional desde su origen. No así con los otros elementos que tiene el Acto Legislativo que requieren desarrollo legislativo por vía de ley estatutaria o por vía de una ley ordinaria. Es decir, el componente de sanciones que establece el Acto Legislativo 01 de 2017
que viene desde el Acuerdo Final de Paz y que es declarado exequible con la Corte Constitucional, adquiere ese nivel de rango, norma de rango constitucional, sobre lo cual no está en objeto de discusión particularmente la naturaleza de las sanciones, porque como lo refiero, ya fueron objeto de constitucionalidad. E incluso, miren ustedes que una lectura muy importante que tiene el tema, la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia y su decisión de retirar el caso Colombia que tenía abierto frente al diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz y los avances que ha tenido sobre la misma, resulta siendo una validación desde la perspectiva del derecho internacional absolutamente importante. El acuerdo de paz entonces busca fundamentalmente, por supuesto, lograr una paz estable y duradera, recomponer ese tejido social, pero está basado en lo que son 6 puntos de la agenda. Paz, el concepto del acuerdo de paz no es solo JEP, JEP apenas es un capítulo, es el componente judicial del sistema. Es un acuerdo de paz absolutamente interesante porque, entre otras, es tal vez de las pocas referencias en el mundo donde un grupo llega a un acuerdo, pero a la vez un grupo al margen de la ley llega a un acuerdo con el gobierno, pero a la vez tiene la disposición de someterse a un tribunal, a un modelo de justicia que investigue, juzgue y condene las sanciones, los crímenes que se han cometido en el marco del conflicto. Y la Jurisdicción Especial para la Paz aparece allí en el punto 5 del acuerdo final como parte de un sistema que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un sistema que está integrado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por la Comisión de la Verdad, que es el componente extrajudicial, y por el componente judicial o el componente de rendición de cuentas, el componente penal, que es fundamentalmente la Jurisdicción Especial para la Paz, está compuesta por salas y secciones, las salas de justicia y el Tribunal Especial para la Paz, y la unidad de investigación y acusación de la jurisdicción. Pero este modelo de justicia que dispone tanto el acuerdo como el acto legislativo está basado sobre un paradigma esencial, que es el paradigma de la justicia restaurativa. Y entender el modelo de justicia restaurativa significa y exige ubicar en el centro de la discusión a las víctimas. Recuerden mi referencia anterior, que ha sido, por supuesto, muy apresurada desde las citas del Estado absolutista, el Estado liberal, inclusive el inicio y el diseño del Estado Social de Derecho que hemos tenido desde la Constitución del 91, donde la víctima tiene un rezago, pero este modelo de justicia hace una apuesta absolutamente diferente y es colocar a las víctimas en el centro de la discusión. Colocar a las víctimas como ciudadanos con derecho, visibilizar las víctimas, en consecuencia dignificarlas por los efectos negativos que sufrió en la comisión del crimen, por el aislamiento que sufrió en la comisión del crimen. Pero aquí las víctimas son el eje fundamental de los modelos de justicia restaurativa. Un modelo de justicia restaurativa busca fundamentalmente restaurar el daño causado, reparar el daño causado. Y entonces allí retoma uno fundamentalmente las visiones que tenía Kant, fundamentalmente Kant, sobre la lógica que el objetivo de la pena es sancionar la comisión de delitos. Y cuando decimos que el objetivo de la pena es sancionar la comisión de delitos, mire cómo la pena aparece después de, la pena es una consecuencia. El Estado persigue y el Estado sanciona. La propuesta de Hegel estaba más estructurada, es que el papel de la pena debe tener una vocación de prevenir la comisión de delitos. En principio, evitar la comisión de delitos. Por supuesto que esa aspiración, que es lo que hacen los funcionalistas después, con el paso del tiempo, la teoría funcionalista del derecho penal, el papel de la pena busca fundamentalmente generar un impacto significativo de prevención general en la sociedad, de no comisión de delitos, de evitar la comisión de delitos. Pero ni más ni menos porque la norma o la pena supone o encarna una serie de principios y valores esenciales para una sociedad, valores y principios que encarnan expectativas sociales de comportamiento que una sociedad está dispuesta a acatar y cumplir. Una visión bien interesante resulta aquí que la pena o la pena se expresa, o al imponer una pena se reafirma la vigencia de la norma. La norma está presente.
pero las expectativas sociales de comportamiento se cumplen cuando no se comete un delito, es decir, se valora la norma, o por el contrario, cuando yo rompo la expectativa social del comportamiento, desvaloro la norma y defraudo esa expectativa social de comportamiento. Lo que Habermas plantea como esa teoría de la acción comunicativa, fundamentalmente cómo las normas cohesionan a las sociedades por las expectativas sociales de comportamiento que suponen, pero por el contrario, cómo el delito rompe la expectativa social de comportamiento y cómo el papel de la pena fundamentalmente entra a recomponer la ruptura de las expectativas sociales de comportamiento. Y que esa ruptura que generó la pena logre el objetivo de recomponer el tejido social. Y aquí empezamos a tener una diferencia interesante que desde la sugerencia de Hegel a la fecha o en el modelo de justicia transicional en Colombia, eso que llamamos el paradigma de la justicia restaurativa es cómo frente a la comisión de graves crímenes cometidos en el marco de un conflicto armado, las sanciones busquen fundamentalmente recomponer el tejido social que se rompió a partir de la violación de graves violaciones de derechos humanos, pero también cómo logra reintegrar al delincuente a la sociedad, a quien cometió crímenes en el marco del conflicto armado. Y en contraposición a los modelos de justicia retributiva que buscan perseguir, castigar el delito, el delincuente, aislarlo de la sociedad, retribución significa aislamiento, confinación, persecución. Lo retributivo significa integración, recomposición, reconstrucción, diálogo para recomponer el tejido social que se fractura, insisto, por la comisión de un crimen. Significa entonces que necesitamos tres elementos o tres componentes esenciales sin los cuales no se sabe un modelo de justicia restaurativa que es absolutamente primordial. Y es la presencia de las víctimas colocadas como eje central del procedimiento o del modelo penal o del programa de justicia restaurativa, quien se define y se identifica como victimario, perpetrador, pero que en el caso colombiano, y ustedes lo pueden encontrar desde el acto legislativo y las normas que lo desarrollan, la ley estatutaria 1957 de 2019, la ley 1922 de 2018, la ley 1820, la expresión que se ha usado en Colombia es compareciente, y entonces tenemos dos componentes fundamentales que deben dialogar, que son las víctimas y el compareciente, y uno tercero que es absolutamente esencial, que es la comunidad. Entonces, un modelo de justicia restaurativa requiere un diálogo entre las víctimas, el compareciente y la comunidad. Diálogo que busca la identificación del daño, diálogo que busca establecer claramente esas aspiraciones que tiene el modelo de justicia transicional en Colombia. El objetivo del modelo de justicia transicional en Colombia es brindar verdad a la sociedad colombiana, a la comunidad en general, brindar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas, garantizar la seguridad jurídica a los comparecientes a quienes terminen sometidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero este modelo de justicia restaurativa, insisto, busca no aislar a la víctima, sino ubicarla en el centro de la discusión y garantizar sus derechos. Lo que se alcanza escuchándola, a través de la escucha, que es un elemento esencial de la justicia restaurativa, en donde la víctima pueda ser escuchada, pero a la vez donde el compareciente también escuche y pueda expresar por qué cometió un crimen, quiénes fueron los autores, los perpetradores, quiénes participaron de una u otra manera en la lógica de autoría o participación de la comisión de un crimen, y por qué no generar espacios de justicia vergonzante, de reflexión y de aporte no solo de verdad pleno, suficiente y detallado, sino también de una voluntaria aceptación de responsabilidad y la voluntaria expresión de un perdón. Aquí debo hacer un énfasis en el modelo de justicia transicional en Colombia, en la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Vamos al primero. Y la verdad exige que un compromiso esencial para ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz
para la permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz y para obtener los beneficios que dispone este modelo de justicia transicional, hay un mandato absoluto que es el aporte de verdad pleno, suficiente y detallado. Aporte de verdad que es objeto de contrastación, de verificación por otros medios de prueba, por otros medios de convicción que generen el concepto de certeza, pero aporte de verdad que contribuye al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de la conducta, a la identificación de autores y partícipes, a la identificación de máximos responsables, que permita esclarecer el concepto de la verdad, de lo que realmente ocurrió. Pero observen ustedes cómo este modelo de verdad en la justicia restaurativa, muy a diferencia de una verdad limitada de naturaleza muy formal, muy construida entre ese juicio adversarial entre partes en una sala de audiencias, aquí y una verdad que en últimas que busca que la fiscalía logre soportar y construir su teoría de caso diseñada desde una acusación. En el modelo de justicia transicional es una verdad que no solo una aspiración absolutamente ideal, lograr una verdad histórica, aunque es más de la lógica de la Comisión de la Verdad, pero importante, la aspiración que tiene el modelo de justicia, que las víctimas realmente sepan qué ocurrió, pero es una verdad que sane, es una verdad que logre espacios de reconciliación, que genere tranquilidad tanto a las víctimas como al compareciente, como a la comunidad. Una verdad que permita identificar qué pasó, cómo pasó, pero una verdad que al final del día nos permita identificar que eso que ocurrió jamás pueda volver a ocurrir. Y eso es expresión de recomposición del tejido social. No es lo mismo una verdad esa absolutista, inquisidora, persecutora, a una verdad que sane. Por esto tiene todo sentido que se llame un tribunal de paz, porque lo que se busca no es una vindicta, una persecución, sino fundamentalmente un espacio donde la verdad aflore para que nos permita a todos como sociedad sanar. A las víctimas conocer qué pasó, desde lo que implica estar en el centro del modelo, que permita conocer por qué desaparecieron su familiar, por qué mataron su familiar, dónde se encuentra su familiar, qué fue lo que ocurrió, y una verdad que permita también a quien cometió el crimen tener espacios de reflexión y de sanación frente a lo que hace. Pero allí mi llamado de atención fundamental es que la imposición de la verdad es una obligación para tener acceso al sistema de justicia, en tanto que la aceptación de responsabilidad y la solicitud de un perdón es un acto absolutamente voluntario, es un acto que surge y nace de la voluntariedad, de la espontaneidad de la persona, que no se impone. Ese paradigma de la justicia restaurativa entonces significa fundamentalmente que tras la identificación de las víctimas, hay una identificación necesaria del daño causado, del impacto que tiene el daño, y por esa razón cobra todo sentido que el modelo de justicia transicional en Colombia, dentro de esa lógica, en sus decisiones siempre debe tener en cuenta y en cada una de las actuaciones verificar e identificar cuál fue el impacto que tuvo el hecho victimizante, no solo en las personas, sino desde la perspectiva de colectivos o de enfoques, como es el enfoque territorial, el enfoque étnico-racial, el enfoque de género. Es decir, la relación o la correspondencia que haya podido tener la conducta criminal con esos enfoques que he citado. Para, por supuesto, identificar ese daño y en consecuencia, tras identificar el daño, sobre quienes recayó el mismo, poder iniciar unos procesos restaurativos eficaces. Este modelo de justicia también conlleva a que en contraposición a una política criminal que siempre ha estado basada en diseños muy represivos y persecutorios del delito, perdón, lo decía al inicio, muy reactivos o que surgen después de la comisión del delito, este modelo de justicia busca identificar las causas estructurales del mismo. Y en consecuencia es un modelo de justicia que no se ocupa particularmente frente a graves y masivas violaciones de derechos humanos ocurridos por un espacio significativo de tiempo, no se ocupa de la investigación de caso a caso. Las características que tiene este modelo de justicia es que la masividad, la colectividad de víctimas, el impacto significativo que tuvo en una comunidad
demanda unos esfuerzos investigativos y una estructuración absolutamente diferente de investigación, que permita la construcción de macro casos, macro imputaciones, macro sentencias, pero fundamentalmente donde también aparece un concepto macro de víctimas que se debe identificar. Y por eso este modelo de justicia se ocupa es de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos. Entonces observen que aquí ya hay una precisión que está basada sobre un principio que se llama selección. La jurisdicción no podría investigar los crímenes cometidos a lo largo de 50 años, todos y cada uno, absolutamente todos, resulta absolutamente ambicioso, pero totalmente imposible. Y eso se llama temporalidad. La temporalidad tiene que ver fundamentalmente con que la jurisdicción tiene que investigar todos los crímenes cometidos a lo largo de 50 años y hasta el 1 de diciembre de 2016. Es un primer efecto de temporalidad y que hay una excepción frente a crímenes de conducta permanente cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Un segundo elemento para que la jurisdicción asuma competencia tiene que ver con el factor personal, es decir, quiénes son destinatarios de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y lo son los miembros de las FARC que hayan suscrito el acuerdo final de paz o quienes hayan sido referidos a una investigación o una sentencia por su vinculación con este grupo organizado al margen de la ley. Un segundo destinatario de la competencia de la jurisdicción son los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto. Estos dos primeros que acabo de referir, los miembros de las FARC y los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto, tienen una comparecencia obligatoria ante la jurisdicción. Y otros dos destinatarios que son los agentes de Estado no miembros de la fuerza pública y los terceros que hayan tenido una participación directa o indirecta en el marco del conflicto armado, tienen una participación voluntaria, de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional y por efectos de principios del juez natural. O sea, su presencia en la jurisdicción no es obligatoria como los dos anteriores y voluntaria. Además, personas que hayan tenido participación en situaciones de protesta social que tengan relación con el marco del conflicto. Y un tercer elemento que determina la competencia tiene que ver con el factor objetivo, es decir, que la conducta tenga una relación directa o indirecta con el conflicto o haya sido cometido con causa o ocasión del conflicto armado. Estas personas que ingresan a la jurisdicción, una vez presentan su solicitud previo a determinar si puede la jurisdicción asumir o competencia o no, de verificar esos tres elementos que he señalado, el factor temporal, el factor objetivo y el factor personal. Y si se admite su solicitud ante la jurisdicción, debe presentar además de expresar su voluntad frente a los que son voluntarios o de aquellos que son llamados por parte de la jurisdicción que ya citaba, debe presentar un compromiso claro, concreto y programado, es decir, de qué manera esa persona propondría reparar las víctimas. Pero ese compromiso concreto y programado requiere de tres elementos esenciales. Un primer compromiso es el aporte de verdad pleno, suficiente y detallado. Un segundo compromiso es las garantías de reparación, de qué manera esa persona va a reparar a las víctimas. Y un tercer compromiso es las garantías de no repetición. Entonces, tres compromisos que se imponen a las personas para que ingresen y se mantengan en la jurisdicción. El aporte de verdad, la propuesta de una reparación y un tercer elemento que es las garantías de no repetición. A lo largo del proceso, esto va adquiriendo unos niveles de intensidad y de exigencia importantes, pero el propio procedimiento, desde la aceptación de la comparecencia de la persona o un evento donde previamente a la aceptación y asuma competencia la jurisdicción se entran a verificar los elementos, esa presentación del compromiso claro, concreto y programado se corre o se descorre traslado a las víctimas, que las víctimas puedan conocer la propuesta que hace ese compareciente para su proceso de aporte de verdad, su proceso de reparación y su proceso de garantías de no repetición. Y es un primer escenario dialógico donde las víctimas empiezan a tener una participación efectiva de cómo esa persona va a ingresar y de qué manera va a reparar las víctimas, de qué manera va a garantizar el aporte de verdad y de qué manera se garantiza la no repetición.
Y con esto quiero señalar fundamentalmente que el modelo de justicia restaurativa lo que busca es que el propio procedimiento tenga contenido restaurativo. Yo suelo referir que a la usanza de sistemas ordinarios una demanda ordinaria, una demanda de carácter laboral, una demanda de carácter civil, un proceso penal, supone por razones obvias un camino tortuoso, un camino complejo, un camino denso y extenso. El estado ideal que proponen los modelos de justicia restaurativa es que el camino que recorren las víctimas en el procedimiento, desde la presentación inicial de los informes hasta la obtención de una sentencia y la ejecución de las mismas, sea un camino efectivamente restaurativo, reparador. Y acontece en un primer momento el concepto de justicia restaurativa en contraposición con el modelo de justicia retributiva. Y es que las víctimas a través de organizaciones no gubernamentales pueden presentar informes en relación de hechos victimizantes, el lapso que ya se agotó por los espacios que fijó la jurisdicción para la presentación de informes, pero donde todas y cada una de las víctimas o a través de organizaciones pueden presentar y dar a conocer los hechos de los cuales fueron víctimas. Posteriormente, cuando la sala de reconocimiento de verdad, que es la encargada de construir los macrocasos, estructura, organiza, selecciona y define los casos ya desde las lógicas del principio de selección y otras que se llaman los principios de priorización, en una primera generación de 7 macrocasos que el país conoce. Allí, tras esos informes, llama a versiones a quienes son referidos en esos informes y sobre esas versiones se corre traslado a las víctimas para que puedan manifestar su visión y su opinión sobre la misma. Igualmente sobre la propuesta de componente restaurativo. Hay un escenario posterior que, por supuesto, estamos muy a puertas de que el país lo conozca, en el caso 03, donde los comparecientes no solo es un momento donde se define el aporte de verdad pleno, suficiente y detallado, sino tengan escenarios de aceptación de responsabilidad o no. Recuerden ustedes que la aceptación de responsabilidad es voluntaria. Y si la persona acepta la responsabilidad, se abre un camino procesal diferente al camino adversarial. Me explico. Hay 2 vías procesales que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz sobre las cuales pueden recorrer o caminar los comparecientes y que van, por supuesto, en todas y cada una de ellas con presencia de las víctimas al Ministerio Público. Y tiene que ver con los procedimientos cuando hay aceptación de responsabilidad y los procedimientos cuando no hay aceptación de responsabilidad. Un primer momento es cuando las víctimas en la sala de reconocimiento cumplen con el requisito de aporte de verdad pleno, suficiente y detallado. Y segundo, hay una aceptación de responsabilidad en la sala. Cuando esto ocurre, el camino procesal que se sigue es la formulación de una resolución de conclusiones que se remite a la fase de juicio, a la sección con reconocimiento de verdad y responsabilidad. Una sección que tras adelantar una fase de juicio de efectuar un control de legalidad formal y material a la conclusión, a la resolución de conclusiones, donde deben estar los autores, los partícipes, donde estén los partícipes determinantes, los no determinantes, donde estén, la sección debe verificar esa correspondencia entre hechos y conductas, entre lo que se aceptó, entre el aporte de verdad pleno, suficiente y detallado, y algo muy importante, una propuesta que tiene que ver con la sanción en punto del componente restaurativo de la misma, es decir, de qué manera se propone o el compareciente o la sala que se puede reparar a las víctimas que sufrieron esta frente a la comisión de un crimen. Y luego viene la imposición de una sanción que se conoce como sanción propia. Y esta sanción propia es de las más grandes expresiones del modelo de justicia restaurativa, del paradigma de justicia restaurativa. Y debo decirles que es la gran apuesta que hace Colombia frente a sistemas o programas penales de otras partes del mundo, pero inclusive frente a hipótesis y verificación efectiva de modelos de tribunales ad hoc o tribunales internacionales que surgen o que ya existen, por ejemplo, para el caso de la Corte Penal Internacional, que se ocupan de investigar graves violaciones de derechos humanos, graves infracciones al derecho internacional humanitario. En el caso colombiano, observen ustedes que la sanción propia es para los máximos responsables
de los crímenes más graves y representativos que hayan hecho un aporte de verdad pleno, suficiente y detallado, y que hayan aceptado responsabilidad. Esa sanción propia, como lo dice su nombre, es muy del modelo de justicia transicional colombiano. Hay diferentes modelos. No asalta al juicio afirmar que realmente, a pesar de que hay unas construcciones dogmáticas sobre el mismo concepto, cada país tiene su propio diseño y Colombia tiene su propia apuesta del modelo de justicia transicional. De cara a la perspectiva del derecho internacional, desde el propio sistema interamericano, de la Corte Penal Internacional, lo que un Estado debe cumplir fundamentalmente es con la investigación, juzgamiento y sanción de la comisión de los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto. Insisto, graves violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario. Y el modelo de justicia que propone el modelo de justicia transicional supera y cumple con el estándar tal y como lo ha ratificado la Corte Penal Internacional y la cita que hacíamos ya en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional Colombiana. Y este modelo de justicia entonces trae una sanción propia, que es una sanción que tiene dos componentes fundamentales, un componente de carácter retributivo y un componente de carácter restaurativo. Pero un componente de carácter retributivo que por un lado podríamos decir tiene un doble contenido, expresa fundamentalmente y decreta y declara la responsabilidad penal que tuvo el compareciente, el máximo responsable en la comisión de un crimen. Es la declaratoria que hace la Jurisdicción Especial para la Paz, que esa persona es responsable y es máximo responsable de la comisión de determinado crimen, específico crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, de genocidio, en fin, de específica conducta que en su momento se disponga en una sentencia. Es la declaratoria de responsabilidad, en consecuencia la declaratoria de culpabilidad de la misma persona. Y en consecuencia la imposición de una sanción que va de 5 a 8 años, pero esa expresión que es el segundo componente, elemento de este componente retributivo, es una restricción de derechos que no supone confinamiento intramural, prisión intramural, sino fundamentalmente es la restricción de derechos y libertades en un espacio geográfico determinado que no puede superar, dice la ley estatutaria, los límites de un espacio territorial de concentración. Entonces, esa persona debe permanecer en un espacio geográfico determinado y estas sanciones van de 5 a 8 años para partícipes determinantes o de 2 a 5 para partícipes no determinantes. Pero atención a esto, la presencia de esa persona en ese espacio geográfico determinado, o lo que la ley estatutaria llama restricción de derechos y libertades a la movilidad, a vivienda, a otra serie de consecuencias que genera la imposición de la sanción, corresponde fundamentalmente a que su restricción de derechos en ese espacio es en procura y en lograr el componente y satisfacer el componente restaurativo, que es el segundo componente de este modelo de sanción. Un componente retributivo, un componente restaurativo. Y el componente restaurativo lo que busca es restaurar el daño causado. Es decir, que por ese lapso que hemos citado de 5 a 8 años o de 2 a 5, ese compareciente sancionado se ocupe en esa fase de tiempo de restaurar y reparar el daño causado. Esto exige, por supuesto, la identificación del daño, la identificación de los efectos del mismo y de qué manera el proceso restaurativo no genere acción con daño, es decir, no genere revictimización, sino que de manera efectiva la presencia de esa persona en determinado espacio geográfico, restaurando el daño causado, logre ese propósito de paz estable y duradera, logre ese propósito de recomposición del tejido social, logre satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición y también logre ese proceso de reintegración de quien cometió un crimen en el marco del conflicto a la sociedad, pero que por encima de todo contribuya a la reparación del daño. Observen ustedes, ya para ir terminando, observen ustedes cómo el modelo de justicia ordinario y los modelos penales y las visiones de la pena, inclusive en diseños propios de prevención especial positiva, lo citaba al inicio de mi charla, cómo buscan no solo perseguir al delincuente, pero sino en el mejor de los casos rehabilitar al delincuente, resocializar al delincuente y que se reintegre a la sociedad. Pero este modelo de justicia y este modelo de sanción
procura, por encima de todo, sobre la lógica de paradigma de justicia restaurativa, restaurar, reparar el daño causado. Es decir, reparar a las víctimas, restaurar su daño. Y ese proceso de restauración no es necesariamente de carácter patrimonial. Y atención a esto, la JEP no tiene dentro de su compromiso reparar patrimonialmente a las víctimas, como se dispone en otro modelo de justicia y paz o los efectos propios de la ley 1448, sino que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tiene 4 componentes que ya había citado, que es la unidad de búsqueda, la comisión de la verdad, la jurisdicción especial para la paz y el componente de reparación, que está integrado, entre otras, por la unidad de víctimas, por la UARID, por la agencia de reintegración, por la Consejería de Estabilización, es decir, una serie de instituciones gubernamentales que están llamadas a garantizar el proceso reparatorio, el proceso restaurativo. Pero un proceso restaurativo y reparatorio, como les decía, no necesariamente supone una reparación patrimonial, sino también se entiende en una dimensión mucho más abierta, que son los procesos de rehabilitación, los procesos de indemnización, el proceso de reconocimiento, las garantías de no repetición, que son expresiones, reparaciones patrimoniales, reparaciones simbólicas. Y para ello, observen ustedes cómo para lograr esa sanción no termina siendo una decisión que un magistrado o unos magistrados impongan una sentencia y que la persona la vaya a cumplir en determinado sitio. El modelo de justicia ordinaria, un juez impone una sentencia, entrega su sentencia al IMPEC y el IMPEC fija un centro penitenciario donde lo debe mantener. Aquí en ese diálogo que hemos señalado que es absolutamente necesario en todos los caminos procesales, víctima, compareciente, comunidad, ayudan a construir ese proceso restaurativo. El compareciente hace esa propuesta, la sala hace esa propuesta y las víctimas hacen sus observaciones, la comunidad, porque observen que sería absolutamente negativo que se impusiera la presencia de determinados comparecientes en un territorio que puede generar hechos victimizantes. Pensemos situaciones de violencia sexual en un territorio donde se dispusiera que las personas que cometieron ese crimen retornen al territorio donde cometieron los crímenes. Eso puede ofender a las víctimas, puede revictimizarlas, puede generar acción con daño, y por eso la importancia del diálogo sobre la lógica del componente de justicia restaurativa, que es generar esos espacios de diálogo, esos espacios de escucha, esos espacios de atención para buscar de qué manera la sanción efectivamente restaura y no termine generando acción con daño. Entonces no hay un proceso retributivo en estricto sentido, sino muy restaurador en 2 dimensiones, restaurador para las víctimas, restaurador para los colectivos, los enfoques que he señalado, y también para quienes es compareciente. Estas sanciones, ese componente restaurativo se conoce como TOAR, que son trabajos, obras y actividades con contenido reparador, con contenido restaurador. Y los TOAR pueden tener origen desde 2 iniciativas conforme la ley estatutaria. Una que he señalado, una propuesta que hace el compareciente, una propuesta que le hace la sala a la sección sobre qué trabajos, obras y actividades con contenido reparador, restaurador pueden realizar los comparecientes en el momento del cumplimiento de una sentencia. O otro que hemos llamado una oferta institucional, que está dispuesta en el artículo 141 de la ley estatutaria, es de trabajos, obras, actividades con contenido reparador, restaurador de carácter urbano o rural. Por ejemplo, la descontaminación de minas antipersonales, los procesos de desminado humanitario, la reforestación en aquellas zonas, pero no es procesos de reforestación para eminente proceso de integración, sino que si el hecho victimizante que generó procesos de tala de bosques, de destrucción de bosques, esos procesos de justicia restaurativa de sanción pueden estar en reforestar ese bosque, descontaminación de aguas, participar en procesos que impacten de manera significativa a la comunidad, no estrictamente en procesos de prevención positiva a quien cometió el crimen, sino que impacten de manera significativa a la comunidad que fue objeto del hecho victimizante. Y también, por supuesto, a quien cometió el crimen. Procesos de infraestructura social, es decir, es articular la sentencia con la política pública que tiene el Estado
desde el nivel nacional, desde el nivel departamental, desde el nivel regional, poder incorporar estas personas en esa política pública para que a través de acciones dispuestas por la política pública se pueda lograr y obtener esos procesos restaurativos. Termino diciendo entonces que muy bien en contraposición y en algunos momentos en armonía con los procesos de justicia retributiva, la gran apuesta que hace el modelo de justicia transicional en Colombia es un proceso de justicia restaurativa, porque coloca a las víctimas en el centro de la discusión, porque busca visibilizarlas, porque busca dignificarlas, porque busca garantizar y materializar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, porque busca identificar y a través de la sanción reparar el daño causado. Fíjense ustedes que los fines de la pena en el modelo de justicia ordinaria tienen otras aspiraciones, dependiendo de los modelos positivistas, clásicos, finalistas, funcionalistas. La pena tiene unos fines específicos. El modelo de justicia transicional en Colombia, la pena, la sanción, tienen los fines de lograr una paz estable y duradera y reintegrar, recomponer el tejido social que se rompió a través de la comisión de los graves y masivas violaciones de derechos humanos. Es decir, generar un proceso de reconciliación nacional. Por eso estos son procesos, no son actividades que se ven de un día a otro y que demandan particularmente tiempo. Pero ese modelo de justicia transicional, ese proceso restaurativo, solo se logra no solo escuchando a las víctimas, sino también al compareciente y a la comunidad, y entre los tres haciendo una propuesta efectiva que identifique, restaure, repare el daño y que por encima de todo garantice la no repetición, que permita el retorno de las víctimas a su territorio, que logre a un estatus quo que se rompió, que lo recomponga, pero que se garantice una paz estable y duradera. Y al final del día, pues que podamos tener un país mejor y un mejor futuro, con un modelo de justicia que inclusive pone a repensar el modelo penal ordinario en punto de los fines y la eficacia de la pena en modelos de justicia penal tradicional, sino un modelo que no solo piense en el delincuente y en la persecución de la misma, sino los efectos de la comisión del crimen, esto es, en los reparación y restauración y la dignificación de los derechos de las víctimas. Hasta aquí mi primera intervención, doctora Lali, muchas gracias, señor decano, muchas gracias y distinguidos alumnos muy amables. Doctor Suárez, muchísimas gracias por su intervención, muy interesante cada una de las cosas que nos ha señalado y el conocimiento que nos ha permitido tener sobre la jurisdicción. Vamos a tener un momento de preguntas. En una primera parte vamos a darle prioridad a los estudiantes del curso de Teorías Contemporáneas de la Justicia, quienes han preparado alrededor de 4 o 5 preguntas que digamos sí están muy pensadas en el diseño de estas piezas pedagógicas que van a salir como resultado de estos ciclos de conferencias. Se va a dar cuenta que tienen, digamos, relación entre estas preguntas y son preguntas que miran un ángulo particular de lo que implica la justicia restaurativa en la jurisdicción. Después de estas preguntas le daremos la palabra a personas del público, personas que vengan de fuera, para que, de acuerdo a lo que el tiempo nos lo permita, que a las 9 podamos escuchar y atender. Entonces, le doy la palabra a Rafael Palacio, que creo que es quien inicia con esta ronda de preguntas. Adelante, Rafael. Gracias, doctora. Doctor Camilo, me gustaría preguntarle, en oposición al modelo inquisitivo de la justicia retributiva, ¿qué implica la dimensión dialógica de las versiones voluntarias en la JEP? Gracias. Ahora que usted hace la cita de los modelos inquisitivos, fundamentalmente observe que la característica que tienen estos modelos de justicia es una acción muy limitada y, por decir, ajena la participación de las víctimas en el mismo. Es un modelo que construye quien entonces fuera juez de instrucción y es una persecución del Estado sobre quien comete un delincuente. Es decir, no hay participación de las víctimas. Observen que mi cita realmente, a pesar de que la ley 600 de 2000 empezó a diseñar realmente una participación de alguna manera importante e interesante de las víctimas en el sistema penal colombiano, aparece a partir de la sentencia de la Corte del año 2002. Pero este modelo de justicia restaurativa, cuando habla de un espacio dialógico, de un escenario dialógico,
que fue las dos vías que cité. Recuerden, les dije, cuando hay aceptación de responsabilidad y aporte, se abre un espacio procesal de naturaleza dialógica. Cuando no hay aceptación de responsabilidad, se abre un espacio de naturaleza adversarial, que es con la sección con no reconocimiento. Pero los espacios dialógicos permiten a las víctimas conocer de las versiones, participar en las versiones y que haya una participación efectiva en todos y cada uno de los momentos del proceso. Esa participación supone la presentación de informes, conocer las versiones, formular, expresar frente a las versiones que hicieron los comparecientes su opinión, objeciones a la misma, propuestas a las mismas, preguntas que deben realizarse. Pueden interponer recursos, pueden solicitar pruebas, pueden impugnar decisiones, es decir, todas y cada una de las decisiones. La sección de apelación de la jurisdicción, desde sus decisiones propias en sede de apelación, como en la CENIT, que son sentencias interpretativas, siempre ha señalado fundamentalmente la importancia de que las víctimas tengan una participación activa dentro de esos procesos. Entonces, observe, Rafael, que la participación de las víctimas en eso que llamamos espacio dialógico, en la construcción de las versiones, ni más ni menos que esa expresión de la construcción de la verdad. Porque hay un primer momento donde el compareciente aporta su verdad, pero hay que conocer también cuál es la verdad que tienen las víctimas, qué es lo que tienen que decir las víctimas, y eso se logra a través de un diálogo y se verifica también por otros medios de prueba, otros medios de convicción a los cuales tiene acceso la Jurisdicción Especial para la Paz. De manera que ese relacionamiento, las víctimas pueden contrastar, verificar, refutar, aceptar y contribuir al aporte de verdad que ha hecho el compareciente. Doctora Muchísimas gracias, doctor. Doy la palabra a Andrés Felipe Rodríguez, que también tiene otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Bueno. Mi pregunta es si el carácter dialógico de las versiones voluntarias, o sea, sabemos que el carácter biológico de las versiones voluntarias busca crear un espacio de confianza para generar aportes a la verdad más amplios y generosos que en el modelo inquisitivo. Sin embargo, ese carácter dialógico ha logrado su cometido en términos de aportes a la verdad, y cuáles son los principales riesgos de ese modelo. Y también si, digamos, se abre la puerta para que los comparecientes utilicen esa confianza que se les da para justificar sus conductas criminales. ¿Qué preguntas tan importantes, Andrés? Lo primero, el espacio dialógico sí es un espacio efectivamente donde, como usted lo señalaba, de generadores de espacio de confianza, pero son espacios donde el aporte de verdad debe ser contrastado y debe ser verificado. Y allí hay todo un reto, es decir, fundamentalmente el resto de la labor investigativa de verificar, de contrastar si efectiva esa persona está haciendo un aporte de verdad pleno, suficiente y detallado. Y aquí digo sus dos inquietudes fundamentales que ha citado sobre la utilización del modelo de justicia o para mentir o para usar el modelo de justicia de acuerdo a sus intereses. Perdónenme, voy a emplear una expresión muy coloquial, pero muy significativa, es que ningún beneficio que se obtiene en la jurisdicción es gratuito. Todo tiene una carga, una imposición. Y esa imposición o esa carga se llama régimen de condicionalidad. Cuando yo hablo que la Jurisdicción Especial para la Paz forma parte de un sistema, que es el sistema que está compuesto por la Unidad de Búsqueda, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, el punto de encuentro, el punto de articulación es la condicionalidad, es decir, las condiciones que se le imponen al compareciente. Y señalaba un primer momento, una primera condición, aporte de verdad pleno, suficiente y detallado. Un segundo momento, disposición y efectiva disposición de reparación a las víctimas, y un tercero, garantías de no repetición. Y ese aporte de verdad pleno, suficiente y detallado debe efectivamente materializarse y no puede quedarse en lo que esa persona aportó en la justicia ordinaria. Es decir, observen lo siguiente, pueden haber casos donde las personas llegan a la jurisdicción sin que jamás hayan sido investigadas. O pueden llegar a la jurisdicción personas que estaban siendo investigadas por la justicia ordinaria, o justicia penal militar, o la Procuraduría General de la Nación. O pueden llegar casos donde las personas fueron condenadas, pero no tuvieron sentencia ejecutoriada. O personas condenadas con sentencia ejecutoriada. Son como 4 hipótesis que las personas pueden llegar.
No podría una persona ante la jurisdicción decir, yo me limito a la verdad que dije en la justicia ordinaria. Esa verdad no es plena, suficiente y detallada. Porque observen que los modelos de justicia ordinaria en última estaban investigando caso a caso. Estaban investigando la muerte de A con B, pero no se ocupaban de investigar el patrón criminal, no se investigaban, investigar el universo de víctimas, no investigaron el macrocaso, es decir, la causa estructural del conflicto. Por ejemplo, una hipótesis de desplazamiento forzado. El modelo de justicia podría investigar el desplazamiento de A o de B. Aquí se investiga el fenómeno delictivo, las conductas, los hechos, los patrones, la política generalizada, la identificación si fue una conducta sistemática, y el aporte de verdad debe ir en ese sentido. Entonces, una verdad que solo se limite a decir lo que yo señalé en justicia ordinaria a otra jurisdicción no es una verdad plena, suficiente y detallada. Va mucho más allá. ¿Cuál ha sido el efecto, Andrés, de este tipo de verdad? Ha llevado a que estas personas que no hacen un aporte de verdad plena, suficiente y detallado, sean expulsados de la jurisdicción. Entonces, una condición es el aporte de verdad, pero si a lo largo de su presencia se establece que esa persona definitivamente no tiene una voluntad de aporte de verdad pleno, suficiente y detallado, pues pierden los beneficios y salen de la jurisdicción. Ahora, hay otra vía muy importante, es que esa persona efectivamente presente un aporte de verdad y señale que esa es su verdad y se identifique, pero no acepte responsabilidad. En ese caso, las personas que no acepten responsabilidad se van a un juicio adversarial ante la unidad de investigación y acusación, es decir, la Fiscalía de la JEP, donde los debe investigar, presentar una acusación y en un juicio oral público concentrado se declarará si son responsables o no, es decir, si son inocentes o si son responsables, absueltos o condenados. Entonces, la verdad es un elemento estructural y el intento de usarla para beneficiar intereses particulares no tiene cabida en la jurisdicción. Es una verdad que aporte, contribuya a las aspiraciones y los fines que he señalado, pero tiene un objeto de unos elementos de contrastación que permiten verificar cuándo las personas lo están mintiendo o no, cuándo están aportando efectivamente verdad y unos caminos procesales que se definen. Gracias. Doctor Suárez. Santiago Moreno tiene una pregunta muy similar, un poco sobre cómo ese carácter dialógico no puede afectar la imparcialidad y la objetividad de los jueces, pero creo que esa ya ha quedado contestada con lo que nos acaba de señalar. Entonces le doy la palabra a Alejandro Martínez, que tiene una pregunta. Perdóname, Lali, una sola cosa frente a la reflexión como para no dejar la idea, ¿no? Sobre todo una palabra que señalaste hace un momento, si eso fue afectar la imparcialidad. No, hay unos aspectos que se tocan mucho desde los modelos de justicia transicional y tienen que ver es que con esos espacios dialógicos hay dos momentos que son absolutamente esenciales. Es que la primera palabra la tiene el juez y la última palabra la tiene el juez. Y este énfasis lo hago por lo siguiente, porque observen que el espacio dialógico podría generar espacios de indefinición, donde no hay acuerdos, donde en ese diálogo no hay acuerdos. ¿Quién tiene que entrar a tomar una decisión? El juez, para este caso el magistrado. Por eso lo citamos la última y la palabra. Hay mecanismos que se proponen desde visiones doctrinarias de los modelos de justicia restaurativo y son espacios de diálogo que actúan a través de mediadores. Y el mediador lo que busca es el acercamiento, o sea, el acercamiento a las víctimas y los comparecientes requiere acompañamiento psicosocial, requiere una serie de acompañamientos que no acontece de manera abrupta, sino un proceso de preparación y también de acercamientos y donde profesionales en temas de mediación buscan lograr ese diálogo tripartito y alcanzar ese propósito. Pero el juez, el magistrado, no es el mediador. Entonces recibe la propuesta, pero quien toma la decisión en últimas es la magistratura. Gracias. Perfecto, doctor Suárez. Le doy la palabra. El siguiente, si me ayudan. ¿No era Alejandro quien iba a opinar? Alejandro Martínez, sí, señor. Sí, bueno, nuevamente buenos días, Camilo Andrés Suárez, magistrado. Muchas gracias por su tiempo, por este espacio que nos dedica. La pregunta es la siguiente. Por la bibliografía revisada, sabemos que la justicia restaurativa es un concepto amplio y ambiguo. ¿Qué dificultades representa esto en la materialización del modelo restaurativo de la JEP? Es decir, ¿cómo llevar a la práctica, cómo materializar un concepto tan amplio y ambiguo? Bien,
es absolutamente cierto que es amplio y ambiguo y tiene sus propios desafíos. Por supuesto, es un reto. Y un primer reto es el universo de víctimas, un universo absoluto, el universo de comparecientes. Ese solo hecho de estar frente a macrocasos, una multiplicidad de hechos que demandan identificación de conductas, una multiplicidad de víctimas, una multiplicidad de comparecientes, es un verdadero desafío. Comparecientes que están acompañados con un universo importante también de defensores, la garantía de defensa técnica, es un primer desafío de carácter procesal. Y lo primero tiene que ver con la selección y la organización de los casos, el principio de selección, es decir, solo me ocupo de identificar casos que estructuren graves y masivas violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Segundo, busco la identificación particularmente de los máximos responsables de esa conducta, también de los principios de selección. Quienes no lo son por principios de selección negativa, se les renuncia a la persecución penal o se les amnistía para el caso de los miembros de las FARC. Pero recuerden que las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH no son susceptibles ni de amnistía ni de renuncia, deben investigarse. Un tercer elemento es que las ONGs actúan a través de organizaciones. Las ONGs de derechos humanos o representantes de víctimas actúan a través de organizaciones y tienen representantes legales que permite de alguna manera canalizar. Pero ahora en espacios de diálogo, por supuesto hay espacios de escucha para las víctimas, es un reto, es un desafío poderlas escuchar a todas, pero espacios que se generan no solo de locación, sino donde todas y cada una pueden expresar sus observaciones, sus hechos y se recojan en el diseño de la construcción de una resolución de conclusiones. Miren que aprovechando este escenario que estamos viviendo de virtualidad, la virtualidad para nosotros paradójicamente ha sido absolutamente útil, porque antes de la virtualidad teníamos escenarios donde lograr que compareciera un universo de víctimas en un espacio geográfico determinado era difícil. Cómo acumularlas en un salón, en un coliseo, y cómo las víctimas tenían que desplazarse. La virtualidad ahora permite que nos podamos conectar desde diferentes partes del país o del mundo todos al mismo tiempo. Pero generar los espacios de diálogo sí tienen unos retos y hay unos momentos. Y mira, Alejandro, que no hay un primer momento que la persona intervenga y de una intervenga a las víctimas, sino que hay pasos procesales donde ellas van teniendo la oportunidad. Ahora, hay aceptaciones de responsabilidad que pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Hay espacios de aceptación de responsabilidad individuales o colectivos. De ellos se corre traslado a las víctimas y a las víctimas se le da un tiempo suficiente para que analice y manifieste o exprese su opinión al respecto de las... Y por eso la construcción demanda tiempo. Entonces, otro de los retos que se tiene fundamentalmente es que el tiempo va pasando, pero es que es muy difícil construir un macrocaso y por eso, mire, estamos como en el 4º año y estamos todavía en fase de espera de resolución de conclusiones, porque todo se construye en verdad desafío. Creo que la mejor manera de hacerlo fundamentalmente es logrando espacios desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista procedimental que garanticen la participación efectiva de las víctimas. Muchísimas gracias, magistrado. Y le damos la palabra a Rafael Palacio, que tiene una última pregunta antes de abrir las preguntas al público. Adelante, Rafael. Listo. Mi última pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos dispuestos para la construcción de penas restaurativas o sanciones propias? Bien, hay un primer elemento es que en el cual quiero dejar absolutamente claro es que la sanción propia es una sanción desde el punto de vista de responsabilidad penal, ¿no? Se impone una sanción. Recuerden que la JEP es fruto de un acuerdo político y diseña fundamentalmente un modelo de sanción que piense particularmente en restaurar el daño causado, pero también en endilgar responsabilidad a quien cometió un crimen, pero que a través de sus acciones en el cumplimiento de la sanción repare y restaurar el daño causado. Allí aparece un elemento esencial, es los mecanismos de monitoreo y verificación. La verificación de este tipo de sanciones la tiene la misión de monitoreo y verificación de Naciones Unidas. Miren ustedes que los modelos de justicia transicional, quien verifica el cumplimiento de la pena, hay jueces de ejecución de penas, la ejecución de la misma o el cumplimiento de la misma a través del IMPEC.
Aquí no hay un IMPEC, ni el IMPEC entra a actuar, sino fundamentalmente en la sanción propia, es la misión de monitoreo y verificación de Naciones Unidas, la que hace una verificación fundamentalmente sobre las condiciones de cumplimiento del sistema. La sanción propia implica fundamentalmente la articulación y el cumplimiento y activación de competencias de diferentes entidades. No solo es la JEP, una magistratura produciendo una sentencia, sino que activa competencias de otras instituciones del Estado. Ustedes podrán observar en los artículos 135, 136 subsiguientes de la ley estatutaria una serie de normas donde le impone al gobierno nacional, donde le impone a la Consejería de Estabilización, al Ministerio de Defensa Nacional, la creación de dependencias que permitan el cumplimiento de las sanciones propias, en condiciones de habitabilidad, en condiciones de seguridad, en condiciones de vigilancia, en la realización de planes, programas, trabajos, obras, actividades que permitan restaurar y reparar el daño causado. Yo lo diría también empleando como una expresión muy coloquial, es decir, que la sentencia no sea un canto a la bandera y que la sentencia no quede, sino que la sentencia sea realizable, cumplible, pero depende no solo de la disposición y decisión de la magistratura, sino también del cumplimiento efectivo de diferentes entidades del gobierno que están concernidas y llamadas a cumplir con sus competencias. Y a la par, un mecanismo de monitoreo y verificación. Hay otros dos tipos de sanciones, que es la sanción alternativa y ordinaria. La sanción alternativa va de 5 años, de 5 a 8 años. Esa sí es prisión intramural cuando la persona acepta responsabilidad antes de dictar sentencia. Y cuando la persona no acepta responsabilidad y es vencido en juicio, y se le declara su responsabilidad, se le impone una pena de prisión que va de 15 a 20 años de prisión intramural. Observen que allí los contenidos sí varían desde la perspectiva del modelo restaurativo, pero particularmente en sanciones alternativas y sanciones propias, el componente restaurativo está presente, pero demanda la articulación de diferentes instituciones del Estado. Doctora Lali. Doctor Camilo, muchísimas gracias. No sé si hayan preguntas del público, si alguien tenga alguna pregunta adicional. Mientras tanto, yo voy a leer acá una pregunta que tengo en el chat digamos, está relacionada con el tema de los TOARS que acaba de señalar, y es un poco sobre cuál es el papel de las víctimas en la construcción de estas sanciones propias o estas penas restaurativas. Si las víctimas rechazan las propuestas de los comparecientes, ¿cómo se conciliarían esas diferencias? Bien, las víctimas tienen un papel protagónico, porque de no tenerlo, se vaciaría de contenido el concepto de justicia restaurativa y esa tríada que hemos citado que la componen en varias oportunidades. Un papel protagónico, deben ser escuchadas. ¿Qué ocurre si no aceptan? Hay precisamente esos espacios de diálogo, la figura del mediador que se propone busca lograr un encuentro, un acuerdo. Pero también citaba en un comienzo que el magistrado tiene la primera y la última palabra, y por supuesto ni la persona puede quedar sub iudice ni el caso sin resolver. La magistratura en último toma una decisión respecto de qué forma, y escuchando previamente las propuestas y las víctimas, puede entender la magistratura que serían mejor reparadas las víctimas. Entonces hay un primer momento, hay que agotar el primer momento, pero que coloquémonos en el peor escenario, que uno realmente no, por lo menos hasta ahora no está ocurriendo así. Por el contrario, encontramos la disposición absoluta de las víctimas a poder estar dispuestas, muchos comparecientes que también están dispuestos a buscar procesos de reparación, que no resulta fácil hacerlos de manera individual, sino que hay que incorporarlos y articularlos a la política pública. Por eso el artículo 141 de la ley estatutaria le brinda a la magistratura una serie de acciones, de trabajos, obras, actividades, donde se puede disponer, incorporar a esas personas allí para reparar los daños causados. Muchas gracias, doctor. Voy a darle la palabra a Beatriz y a Delmar para que nos hagan un bloque de preguntas de manera simultánea y que las conteste el doctor. Sabemos que tiene que salir faltando 10 para las 9, entonces vamos a agilizar acá un poco para eso. Doctor, adelante, Beatriz y Delmar. Muchas gracias, profe, y muchas gracias, doctor
fue súper interesante. Quería preguntarle, y no sé si mi pregunta tiene sentido, pero en esta realización de un modelo de justicia restaurativa, ¿cuánto cuenta la relación de la JEP con los otros mecanismos del sistema y cuáles han sido los retos y los desafíos de realizar esta articulación con mecanismos extrajudiciales? Bueno, lo primero que tengo que decir, Beatriz, es que qué grata sorpresa. Nos hemos comunicado por chat, tenemos pendiente una conversación. Debo excusarme a veces por temas de agenda, pero resulta curioso. Le cuento que Beatriz venimos comunicándonos casi a lo largo de este año, inclusive creo que finales del pasado, logrando contactar una cita, pero por temas de agenda de Beatriz y del mío no hemos podido. Recibí tu correo, perdóneme, el doctora Lali, recibí tu correo en estos días y ya pues la semana entrante buscamos el espacio, pero muy grato saludarte de esta forma y comentarte que fundamentalmente es un verdadero reto el tema de la articulación, y por eso yo señalo y trato de hacer ese parangón en atención a la propuesta que me hicieron para esta charla, justicia retributiva versus justicia restaurativa. Por citar, no las estoy confrontando, sino buscando criterios de optimización. Pero los modelos de justicia tradicional, de penal ordinario, pues imponen su pena y hay autoridades e instituciones que ya están dispuestas para el cumplimiento de la pena, para ese caso el IMPEC. Para nosotros como modelo de justicia transicional tenemos un primer momento que es la misión de monitoreo y verificación de Naciones Unidas, con el cual mantenemos un diálogo permanente, constante, donde hubo una prórroga del mandato, donde estamos a puertas de suscribir un protocolo y unos acuerdos de la manera como la misión de monitoreo va a cumplir esta función. Es decir, tenemos un apoyo internacional absolutamente valioso e importante, comprometido para monitorear y verificar el cumplimiento internacional de estas sanciones. Por otro lado, tenemos otro que es un verdadero desafío, que es que la ejecución y en eso... Bloque aquí por razones de tiempo. Buenos días, ¿cuáles son los espacios o escenarios considerados para adelantar las acciones restaurativas? Buenos días, ¿de qué manera la apertura de macrocasos potencializa el abordaje integral de patrones criminales y el paradigma restaurativo al reconocer también patrones de victimización y los impactos causados individuales y colectivos? ¿Por qué la JEP ha sido resistente para abrir un macrocaso de violencia sexual, como insistentemente lo vienen proponiendo y solicitando varias organizaciones feministas de mujeres y víctimas? Bien, quisiera empezar por lo último, ¿no? No ha sido reticencia de la jurisdicción, no ha sido... hay un primer momento de selección y priorización de casos, que no son los únicos. En eso queremos llamar la atención. Lo llamamos nosotros internamente los de primera generación, que son los 7 macrocasos. Pero recientemente la sala de reconocimiento con el auto 07 del año en curso decretó la apertura de 3 nuevos casos que denominó fundamentalmente como la concentración nacional de crímenes cometidos por las extintas FARC, como crímenes cometidos por los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado, con grupos paramilitares, con temas de desaparición forzada, tema de desplazamiento forzado, y concentración de crímenes cometidos contra crímenes y pueblos étnicos. En ese auto 07 ustedes van a encontrar que hay una primera concentración de crímenes y allí se incorporan temas que tienen que ver con violencia sexual. Entonces, corresponden a momentos. Comprenderán que la construcción de macrocasos tiene un primer proceso de selección. Ya este año, en el auto 07 se dispuso la apertura de nueva como una concentración de casos cometidos por los diferentes actores del conflicto y concentrados dentro de los que se incorporan los temas de la violencia sexual. El tema de los macrocasos permite, por supuesto, la identificación fundamentalmente de patrones de conductas cometidas en graves y masivas violaciones de derechos humanos. Y es la gran distinción que tienen los modelos de justicia ordinaria o tradicional que se ocupan del caso a caso, de violaciones de derechos humanos caso a caso. Este modelo se ocupa de graves y masivas violaciones de derechos humanos, supone y exige fundamentalmente la identificación de un número masivo de víctimas, de un número masivo de comparecientes, de una identificación de métodos y medios
que se emplean para la comisión de estos crímenes, que se han de definir como patrones, como el plan de autor o el plan criminal que desarrolla una determinada estructura de organización, y la necesaria identificación si efectivamente hubo una conducta, una política generalizada, una conducta sistemática, que es a la conclusión que llega a la resolución de conclusiones y que se expresa posteriormente en una sentencia. Entonces, lo que podría decir es que fundamentalmente la construcción de macrocasos exige necesariamente la identificación de patrones, de políticas, de sistema, y es lo que conlleva en últimas también a identificar quién es el que creó la política, quién identificó, quién diseñó el sistema, quiénes lo ejecutaron, para identificar conceptos de máximos responsables, partícipe determinante, partícipe no determinante. Y también permite espacios donde en este diseño de macrocasos las víctimas tengan un espacio de construcción, de identificación, de aporte de verdad y de construcción y identificación de esos máximos o partícipes determinantes de la comisión de los graves crímenes. Son todos y cada uno de los momentos del proceso que permiten también la construcción del componente restaurativo. Hay un primer momento en la presentación del informe, un segundo momento en la opinión que tienen las versiones, en oponerse a las versiones, en aportes de verdad. Hay momentos también en las audiencias de reconocimiento de verdad, donde las víctimas no están obligadas, por supuesto, a aceptar el reconocimiento, pero son espacios donde pueden escuchar esa aceptación de responsabilidad, de estar frente a frente con su perpetrador o el compareciente del crimen, conocer, aceptar o no, perdón, esto tampoco ni se impone ni a uno lo otro, pero en el proceso de la sanción propia, la sala tiene que presentarle a la sección una propuesta de la sanción del componente restaurativo y allí actúan las víctimas. En fase de juicio tenemos una audiencia que se llama audiencia de verificación, donde se verifica el aporte de verdad, pero también el componente restaurativo, que actúan las víctimas, que actúan quienes están comprometidos, y por supuesto la sentencia, además de los mecanismos procedimentales de impugnación de las decisiones. Es lo que podría contestar por el momento, doctora Lali. Perfecto. Doctor, tenemos todavía 3 preguntas más, pero creo que por tiempo y sabiendo que... Tengo 5 minutos, si le parece. Ay, perfecto, perfecto, qué bueno. Muchísimas gracias. Entonces voy aquí a leer otras 2 preguntas. Buenos días. ¿Cómo la magistratura medirá el impacto restaurador-reparador de las propuestas de sanción que presentarán los comparecientes? ¿Existe alguna herramienta prevista para también consultar a las comunidades en dónde se implementará la sanción propia por parte del compareciente? Sí. Qué pena, le leo la otra pregunta por si al caso de pronto pudiera contestarla. Teniendo en cuenta que el paradigma restaurativo debe permear todo el accionar de la jurisdicción, ¿sería correcto afirmar que la justicia restaurativa no es únicamente un modelo de resultado, sino de procedimiento, y que esto puede verse durante el curso del proceso mediante diferentes acciones o decisiones, por ejemplo, como la disposición de medidas cautelares? Sí, y también empecemos por lo último. Fundamentalmente, cuando me dice si sería acertado, por supuesto que es acertado, porque lo decía en un primer momento como el procedimiento debe volverse eminentemente restaurador. Recuerde mi referencia cuando decía que los modelos tradicionales o muy de contenido retributivo son caminos tortuosos, fue mi expresión. Aquí lo que se busca es que el camino que se recorre en el procedimiento a lo largo de las fases sea restaurador y reparador, que las víctimas puedan escuchar, puedan aportar, puedan presentar pruebas, puedan objetar recursos, puedan oponerse, puedan tener las actuaciones de la manera como se dispone. Entonces, es un modelo tanto de medio como de resultado, pero que a lo largo del medio lo que busca fundamentalmente es que se vaya dignificando, visibilizando, y un resultado que logre, por supuesto, el proceso, la aspiración de lograr la paz estable y duradera, los procesos de reconciliación, la verdad, la justicia y esas garantías de no repetición. ¿Me repites en la primera parte de la primera pregunta de qué manera la apertura de orden? Bueno, sobre cómo se van a medir. El tema de la medición tiene que ver mucho con criterios fundamentalmente de naturaleza tanto objetiva como subjetiva, que tienen que ver con el impacto que tuvo el hecho en las comunidades, en las personas,
el impacto que tuvo a partir de los enfoques de género, del enfoque étnico-racial, del enfoque territorial, el impacto que tuvo el hecho victimizante. Creo que los procesos, y en eso estamos convencidos, de escucha, de poder también que este modelo de justicia permita generar escenarios que inclusive la magistratura pueda preguntar a las víctimas de qué manera se sentirían reparadas, permite, permite generar esos espacios o esos criterios. Me refiero a lo siguiente: no es lo mismo un diseño penal que previamente establece qué penas tengo que imponer, a uno que fundamentalmente le genera espacios en donde uno pueda generar un espacio de escuchar a las víctimas de qué manera se sentían reparadas. Mire, hay escenarios donde las víctimas fundamentalmente podrían decir: mire, yo lo único que quiero es saber la verdad y que lo que ocurrió jamás vuelva a ocurrir, es decir, garantías de no repetición. Incluso hay escenarios donde no está en discusión temas de reparación patrimonial. Otras personas podrían decir: mire, yo creo que lo que yo quisiera es que esas personas que cometieron este crimen jamás vuelvan aquí. No podría imponer este modelo de justicia, imponer que esas personas que cometieron los crímenes vayan allí. Eso sería pensar en acción con daño y pensar en un proceso de revictimización. Pero el sistema dialógico precisamente permite que haya espacios de escucha donde las víctimas puedan opinar, puedan oponerse, y también que la magistratura pueda tomar una decisión no tosuda ni impuesta, sino muy consecuente con los propósitos y los fines de este modelo de justicia. Doctora Lali, creo que pues hasta aquí mi intervención, y agradeciendo de manera muy importante y significativa el espacio que me han tenido la Universidad del Rosario, y reiterar nuestra disposición en lo personal y también en lo colectivo desde el punto de vista de la jurisdicción, la disposición que tenemos para poder aportar en estos espacios tan grandiosos. Yo quisiera decir una cosa: miren que estos propósitos de paz, estos propósitos de los fines del acuerdo de paz, no son un propósito de una jurisdicción o un sistema, es un propósito nacional. Es un propósito de todos y cada uno que estamos comprometidos con tener un mejor país, con tener esperanza, y que al final del día podamos solucionar nuestros problemas sin matarnos, y poder tener un país donde la diferencia y donde nos podamos ver reconocidos en el otro, respetados inclusive en la diferencia, y que podamos opinar con tranquilidad, pero que tengamos un mejor país. Y es el propósito del aporte que busca esta jurisdicción: buscar una paz duradera y hacer una propuesta a que haya un concepto de reconciliación y entregar a los países una mejor sociedad. Muchas gracias. Así es, doctor, y nosotros como universidad nos encanta ser parte de ese compromiso que tiene la jurisdicción, nos encantan estos espacios de diálogo. Para nuestros estudiantes es una alegría y una gran oportunidad de escuchar de primera mano lo que está haciendo al interior la jurisdicción. Por eso, digamos que le agradecemos muy especialmente su tiempo, su generosidad, su disponibilidad. Nada, pues nosotros seguiremos reuniéndonos aquí todos los miércoles de 7 a 9, especialmente extendiéndole esta invitación a todos aquellos que vienen de fuera. Hoy tuvimos una asistencia masiva, mucho más de lo que estábamos esperando, y eso nos alegra mucho. Entonces, de extender la invitación para dentro de 8 días a las 7 de la mañana, en donde continuaremos con el tema de participación de víctimas con el magistrado Vidal, y agradecerle nuevamente a usted, señor magistrado Suárez, por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego, doctor. Que esté muy bien.